El que tenga oídos para oír, que oiga, termina diciendo el Evangelio el día de hoy. Y esta frase es una invitación para que estemos atentos a lo que Dios quiere decirnos, a lo que Dios quiere comunicarnos a cada uno de nosotros, para que acojamos su palabra. En esta parábola que hemos escuchado, hay tres situaciones en las cuales se frustra la semilla. Hay tres situaciones que hacen que esa semilla no produzca lo que tiene que producirse. Y lo podríamos aplicar a nosotros. Hay tres situaciones en las que no dejamos que la palabra de Dios, que es esta semilla, haga su efecto en nosotros, produzca su fruto. En ocasiones se va a presentar una, dos o las tres a la vez en la vida de cada uno de nosotros. La primera situación en donde esa semilla queda frustrada es cuando dice el Evangelio, la semilla que cae al borde del camino. Porque al borde del camino, esa tierra no ha sido preparada. Ahí la tierra no se ha escarbado. Ahí la tierra ha estado endurecida. Y obviamente la semilla se muere porque no logra penetrar en la tierra. Y esta situación me parece que incide en el pecado de la indiferencia ante la palabra de Dios. La indiferencia del corazón ante la palabra de Dios. Decía la Madre Teresa de Calcuta que el mayor pecado de la humanidad de nuestro tiempo es precisamente la indiferencia a la palabra de Dios. El hombre cree que no necesita de Dios. El hombre se cree autosuficiente. Y entonces, si yo me siento autosuficiente, no estoy abierto a lo que Dios pueda decirme en mi vida. Por lo tanto, no voy a tener hambre de Dios, no voy a tener sed de Dios. Voy a permanecer indiferente porque mi corazón se ha endurecido, porque se cree autosuficiente. Lo que nos va a sacar de esta indiferencia va a ser la sensibilidad. Cuando somos sensibles a las necesidades de los demás, ahí es cuando vamos preparando para que la semilla vaya produciendo su fruto. Cuando nosotros somos capaces de estar alerta a lo que Dios me va presentando día a día, ahí en donde me encuentre, con mi familia, con mi trabajo, con mis hijos, ahí Dios me está hablando. Esta sensibilidad de estar atento a lo que Dios me va comunicando día a día, hace que yo no caiga en la indiferencia. Eso es lo primero que frustra la semilla, la indiferencia, y que lo contrarrestamos con la sensibilidad. Segundo, el segundo tipo de tierra es una tierra que en un primer momento recibe a la semilla, pero resulta que tiene piedra por debajo. Y cuando esa semilla comienza a echar raíces, pues no puede, porque no hay profundidad. Cuando sale el sol, el calor hace que se marchite, porque no tiene raíces suficientemente profundas. Y esta es una referencia a la inconstancia, a la falta de perseverancia, que también es muy propia de nuestro tiempo. Porque nosotros somos muy dados a ilusionarnos, pero también rápidamente nos cansamos. Funcionamos por estímulos, nos sentimos atraídos hacia lo novedoso y como es algo nuevo nos entregamos totalmente, pero al poco tiempo nos vamos cansando y entonces buscamos otra cosa nueva que hacer. La perseverancia en nuestra vida de fe supone que nosotros somos guiados por la luz de la fe más allá de nuestros gustos, más allá de nuestros estados de ánimo. Yo me acerco a Dios más allá de si tengo ganas o no. Es verdad que nosotros vamos funcionando por estados de ánimo y solemos ser cambiantes. Y el problema no es que nuestros estados de ánimo vayan cambiando. El problema es cuando nos dejamos llevar por esos estados de ánimo y terminamos perdiendo el rumbo.
terminamos perdiendo esta constancia. Muchos podemos iniciar un camino, nos hacemos un buen propósito, pero por esta falta de perseverancia lo dejamos a un lado. La perseverancia viene a ser un milagro. La perseverancia supera nuestras fuerzas humanas, pero necesita de la gracia de Dios. Y el tercer tipo de tierra es esta semilla que cae entre espinos. Al principio parecería que no pasa nada, que tanto los espinos como la semilla pueden crecer juntos. Pero como van creciendo los dos, llega el momento en que los espinos sofocan a la planta de la semilla. Esta es una referencia a la incoherencia de aquel que pretende que tanto la semilla como los espinos pueden seguir creciendo juntos. La incoherencia de quien pretende jugar a los dos bandos, que pretende servir a dos señores. Para seguir a Jesús, nosotros sabemos que necesitamos aprender a renunciar a todo aquello que es ajeno al Espíritu de Dios, porque no se puede servir a dos señores. Por lo tanto, debe haber en nosotros un espíritu de renuncia para poder decir, sé que eso no va de acuerdo a los planes de Dios, y entonces me hago a un lado. Porque cuando uno ha encontrado un tesoro, dice la misma palabra de Dios, vende todo lo que tiene y compra ese lugar en donde se encuentra ese tesoro. La incoherencia es una gran tentación también de nuestros días, porque existe un espíritu mundano que nos hace creer que nuestra fe va a ser compatible con todo lo que nos ofrece el mundo. Lo contrario a la incoherencia, pues es la coherencia de vida. Vivir de acuerdo a lo que creo, vivir de acuerdo a lo que profeso. Aquí tenemos las tres tentaciones que nos presenta el Evangelio, con las cuales el cristiano debe estar en lucha constante. La indiferencia del corazón, la inconstancia y la incoherencia. Tres grandes tentaciones muy presentes en nuestra vida: indiferencia, inconstancia e incoherencia. Y le pedimos a Dios la gracia de ser sensibles a las necesidades de nuestros hermanos, de ser sensibles a lo que va pasando día a día, que podamos ser perseverantes, sobre todo en esos momentos que más lo necesitamos, en los momentos de dificultad, en esos propósitos que nos hemos hecho, ser perseverantes, y finalmente que seamos coherentes entre lo que vivimos y lo que profesamos. Hoy, delante de la palabra de Dios, le pedimos estas dos gracias. Aleja de nosotros la indiferencia, la inconstancia y la incoherencia, y concédenos ser sensibles, perseverantes y coherentes. Se lo pedimos así al Señor. Que así sea. ICM